La reforma constitucional del Poder Judicial en México, sus pros y sus contra. Capítulo 3. Por Daniel Chavarría. Periodista de investigación, de Agencia de Prensa Mundial y Prensa Gráfica Nacional. Reportera y camarógrafa Margarita Hernández. La reforma del Poder Judicial. No, es el inicio a una dictadura, es el inicio a una democracia plena en México. Encontrándome a las afueras del Poder Judicial del Estado de Michoacán, abordé a un magistrado de ese tribunal, para solicitarle una entrevista relacionada con la transformación que está pasando el Poder Judicial de la Federación. Señor magistrado, ¿me puede dar usted su nombre y su cargo, por favor? Mira, no te puedo dar ni mi nombre ni mi cargo, pero tú sabes como periodista que soy magistrado del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Señor, ¿cómo lo puedo identificar? Como lo que soy magistrado, pero sin darte mi nombre. Pregúntame lo que quieres saber en relación a lo que está aconteciendo en México. Señor magistrado, ¿usted cree que existe corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación? Sí, mucha, porque un rico siempre tendrá para sobornar a las autoridades locales, estatales y federales, y un pobre nunca encontrará el eco de la justicia. ¿Por qué, señor magistrado? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Daniel Chavarría, soy periodista, de campo, investigación, columnista y articulista de Prensa Gráfica Nacional y Agencia de Prensa Mundial. Excelente. Señor magistrado, ¿usted cree que existe corrupción en el Poder Judicial de la Federación, así como en la Fiscalía General de la República? Mira, la corrupción es el pan nuestro de cada día de cada político o funcionario en turno en el poder, y la justicia no la pueden pagar los pobres, solo a los ricos. Y como muestra un botón de lo que tú, Chavarría, hiciste viral en redes sociales, de que un abogado de Acapulco había sufrido vejaciones por parte de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación. Mira, Chavarría, para que le des más lucidez a los que te leen y te observan en lo que publicas, transcribe lo que dijo el abogado acapulqueño el Dr. Carlos Larumbe en su video que se hizo viral a nivel nacional e internacional. Y ahí tienes una respuesta eficiente a lo que los ciudadanos desean saber, de la conducta que tienen los juzgadores federales en México. Muchas gracias, señor magistrado. En este acto incorporaré lo que expresa el licenciado y doctor en Derecho Carlos Larumbe. El tema del Poder Judicial de la Federación es de suma importancia para todos aquellos ciudadanos de bajos recursos económicos, ya que por su estatus social no encuentran el eco en la justicia mexicana. En estos tiempos, la reforma al Poder Judicial. Quiero atender cómo se maneja este Poder Judicial en estos momentos históricos. En el sistema penal existe una figura que se maneja como medida cautelar, la más grave y lesiva para el imputado o detenido: la prisión preventiva, es decir, llevar su proceso encarcelado. Hay dos tipos de prisión preventiva: la juiciosa, establecida dentro del numeral 19 constitucional y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se trata de delitos graves, y o justificada cuando se corre el riesgo de que el imputado o detenido se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, a raíz de una sentencia dictada contra el gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le mandó que se dejara sin efecto dicha medida cautelar de prisión preventiva, por atentar contra el principio de inocencia principalmente. En el caso que voy a tratar, resulta que detienen a una persona que defiende el despacho donde laboro, en un operativo ilegal. Todos los operativos de revisión de los cuerpos policíacos son anticonstitucionales porque se basan en un oficio de comisión y no es lo que estrictamente manda la Constitución. En este operativo lo detienen y le imputan delitos de armas de fuego y droga, dejándolo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, oficiosa. Va preso, y llevaba ya la enfermedad de diabetes en proceso serio, si no es que ella agrave. En el encierro se enferma de tuberculosis y lo encierran en una celda apartada e insalubre dentro de un penal. Se pidieron 5 veces revisión de la medida cautelar, que se cambiara por una prisión domiciliaria dado la gravedad del caso. Con fechas diversas se le pidió al juez federal del asunto y, cuando recién llegó como titular de este juzgado, licenciado Isaac Amar Labastida Terán, citó a audiencia a la defensa y al fiscal Juan Carlos Nafiso Adame, el propio vinculado David Beltrán Salas, en la antepenúltima de cita a mediados del mes de junio, con voz lastimosa le pidió al juez: le ruego, señores. El juez dio la palabra al Ministerio Público Federal y de manera aberrante dijo, entre otras cosas, no hay lugar a cambiar la medida cautelar porque la diabetes se cura con buena alimentación y bien medicado, y la tuberculosis no es la tuberculosis con un poco de descanso y aislado para que no contagie a nadie. Qué estupidez pensar que en el reclusorio iba a tener una buena alimentación y le van a dar a la medicina a tiempo. Creo sinceramente que si en esta audiencia se le otorga el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, David estuviera con vivo, su familia le había dado buenos alimentos y la medicina, sobre todo higiene, y seguramente se hubiera recuperado. Pero el juez de Marra dijo que no. Posteriormente, fecha del Calna recayó vinculado y se volvió a pedir la revisión de la medida cautelar.
El juez ciego, sordo, pero sobre todo inhumano y sin razón. Le volvió a hacer caso al fiscal federal, que dijo de nueva cuenta y hasta con fastidio en la audiencia: no ha variado en nada la situación del preso, esas enfermedades no son graves, por lo tanto no debe concederse el cambio de medida cautelar. El juez ofreció mandar oficios al reclusorio para que se atendiera al preso, que además, cabe decirlo, era inocente y así debió ser considerado. Sin embargo, el juez volvió a mandar a David al reclusorio. El día 3 de julio fuimos informados que David estaba grave y que había sido trasladado al hospital del Quemado. Volvimos a pedir revisión de medida cautelar, pidiéndole al juez Isagomar atienda, señoría, a las condiciones de enfermedad que se agravaron y lo tienen al borde de una crisis que puede derivar en resultados funestos debido a la falta de higiene, sana alimentación y, obviamente, atención médica permanente y profesional. Se vuelve a rogar a usted, no se deje de considerar que de exigir privado de la libertad personal sería una grave violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales, precisamente preceptuadas por el artículo 1 en relación con el I. 20, inciso B, fracción 7ª constitucional, violentándose las garantías de legalidad y seguridad jurídica que pondera destacadamente el derecho al debido proceso y del cual deviene la protección a la inviolabilidad de la libertad personal. De ahí que toda persona a quien se le impute la participación de un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juzgador en cada caso, pero sobre todo a la vida. Es por ello que apelamos a su sapiente criterio, que no lo fue tanto, ciudadano juez, pero sobre todo a su humanidad, que tampoco la hubo, al principio de proporcionalidad y presunción de inocencia, afirmación de libertad y debido proceso. Y por ello vuelvo a solicitar la revisión y sustitución de la mirada privativa de libertad sin dramas y con mucho respeto, de no permitirse el guardo domiciliario sobre medio en el hospital donde está siendo atendido. Actualmente la consecuencia puede ser fatal. El juez solo mandó a Brillo al hospital para que le informara su severidad y se le mantuviera con esposas durante su estancia en el nosocomio por seguridad a pesar de estar moribundo. Ahí murió el día 11 de julio. Debe quedar en la conciencia del juez del fiscal federal del fallecimiento de David, pero eso es el aspecto moral, ético, en el aspecto legal. Pregunto si esa es la justicia que merecemos los mexicanos o si es una justicia justa, adecuada, cierta. ¿Podrá ser el juez erudito en la materia? ¿Podrá ser sabio en la doctrina? Pero, ¿y la humanidad de la ley? ¿Dónde queda la mente sana de un administrador de justicia? Hay dos cosas claras que se debe ponderar en el presente asunto para que no se duele a repetir. 1. Cómo hacer más justos y menos estrictos a los jueces y magistrados del Poder Judicial, federal y del Estado. Y 2. Conviene seguir con la prisión preventiva o viciosa, esta debe aplicarse a costa de la vida humana. ¿Qué opina usted, señor magistrado, en relación al proceder del juez de la Federación y del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República? Mira Chavarría, el juez tiene que ser destituido por el Consejo de la Judicatura Federal, por sus actos inhumanos, que cometió en contra de una persona que su único delito fue prestar su servicio como guardia de seguridad y cuidar un despacho jurídico de abogados penalistas. Y por parte del Ministerio Público de la Federación es aberrante su proceder porque si ese ciudadano antes de que judicializaran la carpeta de investigación su familia hubiera tenido dinero y le hubieran ofrecido la cantidad de 50,000 pesos, lo hubiera dejado en libertad, para que se entienda, con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro. Ambos servidores públicos en contubernio deben de ser destituidos de sus cargos y judicializados por delitos tipificados en el Código Penal de Procedimientos Penales en vigor y enviados a la cárcel por homicidio calificado. Si esto que hicieron ambos servidores públicos le hubiese pasado al Lozoya, exdirector de Pemex, esos servidores públicos estuvieran en la cárcel porque con el dinero que tiene ese señor hubieran entrado partidos políticos de México, empresarios y ricos prominentes y hasta un juicio político le estuvieran promoviendo al fiscal general de la República y a la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña. Es por eso que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, no está acabando con las instituciones. Las está democratizando, acabando con la corrupción y el nepotismo. Para que todo ciudadano de escasos recursos encuentre el apoyo y el eco de la justicia federal. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias a ti, Daniel Chavarría. Señor magistrado, ¿qué le puede recomendar usted al doctor Carlos Larumbe? Que le presente una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal al juez para que se logre su destitución y pueda ser juzgado por los delitos que se puedan tipificar. En consecuencia, asimismo que le marque copia al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, y a la presidenta electa Claudia, para que ambos lo hagan llegar a la Cámara de Diputados y Senadores de la República Mexicana. Y por lo que resta al Ministerio Público de la Federación,
que se le presente una queja ante la Contraloría Interna de ese órgano ya que se rige por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República o que se le presente una queja ante la Fiscalía Anticorrupción porque en teoría el Ministerio Público es un órgano de buena fe. Muchas gracias señor magistrado, no le pido su nombre, porque me lo dijo desde inicio que no me lo podía proporcionar. Muchas gracias a ti Daniel Chavarría, fue un gusto estar interactuando contigo. Y seguimos adelante por un México informado, Agencia de Prensa Mundial, Prensa sin Censura, México Internacional, Periodistas del Mundo, Prensa Gráfica Nacional y publicamos en el estado de Veracruz en La Voz del Mundo así como en medios internacionales. Si te gusta lo que publico,